Rally Dakar quiere ser verde en 2030. Todos sus vehículos se moverán con hidrógeno. El mítico rally se fija una hoja de ruta para descarbonizar sus actividades y reducir su huella ambiental, confiando en el hidrógeno como combustible sostenible. Hoy hablaremos del hidrógeno en la competición. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Pues tú lo has dicho en la intro, Bryce. Hoy vamos a hablar del hidrógeno en competición. Y para eso traemos a una de las personas de España que más sabe del tema, Marcos Rupérez, ingeniero y consultor, freelance en el sector de hidrógeno, con más de 10 años de experiencia en organizaciones como la Fundación del Hidrógeno de Aragón. Marcos, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Marcos, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, a ver si le puedes contar a nuestros oyentes quién eres y sobre todo a qué te dedicas, qué es lo que haces. A ver, bueno, pues yo soy Marcos, soy ingeniero industrial, estudié de chaval de ingeniería industrial, tengo 37 años, entonces estudié hace unos añitos ya, y estudié ingeniería industrial, luego en Zaragoza, yo soy de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, 5 años, y después de eso me fui a Dinamarca a vivir un par de años y estudié en la Universidad de Aalborg, que está ahí al norte de Jutland, un máster de hidrógeno de 2 años enteros, que eso digo, siempre digo que soy como el único chalado que tiene un máster de hidrógeno de España o de medio mundo, no sé. Porque estuve 2 años enteros ahí estudiando en una universidad además bastante prestigiosa, que es la de Aalborg. Yo no lo sabía cuando fui. Y luego, después de aquello, luego años después hice a nivel formación el MBA del Instituto de Empresa, con especialidad en finanzas, pero esos 5 años de trabajo después. Pero cuando acabé el máster de hidrógeno, estuve trabajando 5 años, mis 5 primeros años de vida laboral en Fundación Hidrógeno Aragón, haciendo proyectos como ingeniero primero, luego siendo jefe de algún proyecto y sobre todo siendo responsable de nuevos proyectos, digamos, pues haciendo como de esa labor comercial de un centro de investigación que no es comercial, es medio ingeniería, medio comercial, que es diseñar proyectos y convencer a clientes para que los hagan o asesorar a clientes, etc. Y a partir de ahí luego me monté una empresa que se llama Kionetech SL, con la que hicimos el primer coche eléctrico del Dakar, diseñamos para acción el primer coche eléctrico del Dakar, coche que inicialmente fue de hidrógeno y es uno de los proyectos en los que hablaremos. Y con esa empresa, hicimos más cosas de hidrógeno para algún Dubai, algún yate, algún diseño para algún yate, etcétera. Y también hacíamos productos de fibra de carbono para Copa del Mundo de esquí, que eso es otro tema que no pinta mucho aquí, pero bueno. Y posteriormente a aquello, fui director de una fundación, de una ONG, que es de campamentos en un pueblo del Pirineo, un añito, y después tuve una empresa de residuos. Todas esas empresas sigo colaborando, o sea, digamos, ninguna ha desaparecido del mapa, pero mi ocupación actual es, todo este tiempo he estado haciendo en paralelo proyectos de hidrógeno, bien cuando estaba con Kione, pues yo, proyectos de hidrógeno, con Kione, con mi socio, o luego en ciertos momentos siempre he sido como el del hidrógeno y he ido haciendo consultoría, proyectos, diseños de ingeniería. Y durante pues, el último año y medio, digamos que esta actividad que ha sido en continuo durante toda mi trayectoria laboral, pues ha ido tomando cada vez más relevancia, porque todo el mundo en su agenda me tiene como Marcos el del hidrógeno. Entonces, ahora que hay mucho boom de hidrógeno, pues me llama mucha gente y casi ahora mismo te diría que mi ocupación principal es ser consultor ingeniero de hidrógeno, asesorando a grandes empresas principalmente o grupos familiares y a centros de investigación como Tecnalia, como el Instituto Tecnológico de Aragón o otros que quieren hacer proyectos de hidrógeno y necesitan asesoría. Bueno, o sea que en el título del episodio que vamos a publicar, en lugar de Marcos Rupérez, Marcos el del hidrógeno, ¿no? Para que se te siga conociendo así. Mira, en uno de los proyectos que hablaremos luego, que es el del velero, porque, digamos, proyectos vamos a hablar de competición, porque yo he trabajado en competición y en hidrógeno, que es una cosa muy curiosa, porque he trabajado primero cuando entré en Fundación Hidrógeno Aragón, hice un kart que daba vuelta al mundo, luego he trabajado en vela y en la vela me llamaban el aragonés del hidrógeno. El aragonés del hidrógeno. Y de la vela, porque allí tampoco supongo que se practique mucho, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos un poco por partes, y es que en la introducción del episodio mencionábamos la noticia de que el Dakar quiere utilizar el hidrógeno para impulsar a sus vehículos en 2030. Y digamos que
no solo el Dakar, sino que el hidrógeno en competición ya no es nada nuevo para ti, ¿no? Has estado mencionando algunos de esos proyectos en los que has trabajado. ¿Nos cuentas un poco, por ejemplo, el de los cars, el velero, que es interesantísimo también? ¿Nos cuentas un poco en qué has estado metido hasta ahora? Vale, bueno, la verdad es que es curioso que está en hidrógeno y competición, porque no ha habido casi ni proyectos de hidrógeno y yo justo estaba en competición, aún más raro. Pero bueno, o sea, no he estado solo en competición, he estado en más cosas y ahora estoy diseñando camiones, etcétera. Pero es lo especial de lo que yo he hecho. Pues mira, originariamente cuando empecé a trabajar en Fundación Hidrógeno Aragón, yo entré allí como, bueno, pues como chaval, como becario, no me acuerdo, no sé, un tiempo, y estaban ellos moviendo un proyecto que era el kart de hidrógeno de Fórmula Cero. Se llamaba, había una competición internacional que se llamaba Fórmula Cero, y entonces había, pues como en toda competición, una box rule, unas normativas de competición que dictaban cómo podría ser el vehículo, y el vehículo era, pues eso, un kart como muy grande con una pila de combustible Hydraulix de 8,5 kilovatios, si no me acuerdo mal, y luego pues un sistema híbrido con supercondensadores y tal. Y entonces, bueno, ahí me tocó, junto con el equipo, claro, yo era un chavalín ahí, pues junto con el equipo de fundación, con otra gente, diseñar todo el kart. Lo que pasa es que sí que es verdad que otra gente estaba más entre más proyectos y yo estaba como muy solo en el kart, entonces al final pues aprendí mucho en ese proyecto y competimos en, me acuerdo, por toda Europa, en Rotterdam, en Turín, en muchos sitios, así que un proyecto... ¿Ibais con el car por Europa? Sí, 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 sí. Furgoneta Bueno. gigante y camión con el kart de equipo de competición, serio. Y con los tanques de hidrógeno, ¿no? Supongo. Los tanques de hidrógeno, no, porque estos llevaban, este kart, por seguridad, en la normativa, el kart llevaba unos anclajes, unos fittings, para una bombona estándar de Linde de, no me acuerdo, creo que de 5 o 10 litros. Pequeñita, muy pequeñita. Vale. Pero de las que se llevan como bombona de butano, para que me entiendas, una transportable de metal. Vale. Entonces tú no llevabas... ¿Lo llegaste a conducir? Sí, claro, porque todo el día eso era hacer pruebas y conducíamos por por el parking de la Fundación Hidrógeno, por ahí por las calles de Fundación Hidrógeno alrededor, que es un polígono bastante vacío al final, y luego en circuito no, porque en circuito lo hacía un piloto, pero para el día a día, para probar si la pila se paraba, no se paraba, si daba la potencia, si no, para dar una vuelta, todo el día estábamos probándolo, claro. Y quería decir que eso te permitió bien dar el salto al otro proyecto así importante también del tema de hidrógeno que has hecho, que es el barco, y hoy en día también a estar pues diseñando camiones como estás haciendo. Sí, a ver, el barco fue un proyecto también dentro de Fundación Hidrógeno, lo que pasa que ya fue más adelante, no sé qué año, pero creo que corrimos la regata en 2012, pues sería después del esto, empezaría el proyecto en 2010 o así, y este proyecto, pues sí, ya pasé a dar un salto en el que ya estaba más yo solo ante el peligro, ¿no? Sí que tenía otro compañero, Joaquín, que estaba conmigo en el proyecto desde la oficina, por así decirlo, pero el proyecto, o sea, todas las relaciones humanas del proyecto, en la gestión del día a día y técnica, la hacía yo en el proyecto y era como el project manager, por así decirlo, de la parte de hidrógeno de ese proyecto. Y este proyecto era bueno, pues de nuevo con Acciona, que claro, Acciona pues era buen cliente de Fundación Hidrógeno en aquella época, no sé si lo sigo siendo. Pues ahí empezamos a hacer un barco. Bueno, Acciona quería correr la Vendée Globe con un barco. La Vendée Globe, supongo que los oyentes no sabrán lo que es, porque en España hay muy poca cultura de vela, pero la Vendée Globe es un trofeo IMOCA, y los trofeos IMOCA es como uno de los trofeos IMOCA que la gente suele conocer es la Barcelona World Race, que son trofeos en los que vas con un barco de fibra de carbono de 30 metros de mástil y 16 de largo, en los que van una o dos personas y dan la vuelta al mundo. Son regatas duras. En concreto, la Barcelona World Race son 2 personas, la Barcelona, la Vendée Globe son los mismos barcos, pero una sola persona. Es una sola persona dando la vuelta al mundo en solitario, sin escalas, sin ayuda externa. Es decir, yo siempre lo defino esta regata como el skipper, el navegante, el piloto, por así decirlo, sale de Sables d'Olón, ve a su madre, se despide y la próxima persona que ve en su vida es a su madre. Eso sí, 4 meses después y en el mismo puerto. Y da la vuelta al mundo entre medio. ¿Y estos barcos, Marcos, llevan pila de combustible y electrolizador? ¿Solo pila de No combustible? llevan pila de combustible. El tema es que estos barcos, hay que sobrevivir en este barco. El skipper se pega allí en el barco, pues no me acuerdo el nuestro, pero depende de lo bien que lo haga, pues 90 días o por ahí, creo que es 90, 100, algo así, o alguno, no sé cuál será el récord ahora, igual ahora va por 70. Claro, tiene que sobrevivir en el barco. Este barco lleva pues $500.000 en equipamiento electrónico para comunicación, para navegación. Bueno, un barco de estos vale del orden de 4 o 7 millones, o sea, es una barbaridad de dinero.
y tiene que desalar agua, tiene que haber un montón de funciones y necesita energía. Y habitualmente lo que llevan es un motor de gasolina, de gasoil será, bueno, por si gasolina o gasoil supongo, y que genera electricidad y carga las baterías y lo van usando durante el día. ¿Qué pasa? Que el reto de Acciona en este caso era hacer la Vendée Globe con el primer barco de la historia cero emisiones de CO2. Y es por eso que este barco llevaba placas solares, llevaba hidrogeneradores, llevaba pila de combustible de hidrógeno, y llevaba diferentes fuentes de energía. Ahora, Marcos, viene la noticia interesante. ¿Volvió a ver a su madre o...? Pues no, pila no? Pues no, porque se hundió en las Azores. ¿Qué me dices, de verdad? Hostia, ahora me cuento de risas, pero casi muere el pobre hombre. El barco perdió la quilla en las Azores, ya habiendo dado la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo, etcétera. Pero las Azores, sabéis que está aquí al lado, pues ya de vuelta, o sea, después de, no me acuerdo, 80 días después de haber bajado hasta Argentina, dar la vuelta, por así decirlo, por Australia y empezar a subir subir desde África, creo que es en esta dirección la vuelta, no me acuerdo si es en esta o en la otra. Ah, no, perdón, es en la otra. Pues cuando estaba subiendo al Atlántico, llegó a las Azores, perdió la quilla y el barco se hundió. A una distancia de las Azores tal que casi no pudimos rescatarlo con helicóptero. Llegó justito, o sea, el tío estuvo a punto de palmar. Hay una pila de combustible sumergida en las Azores, titular. No la hay porque luego después se fue a rescatar el helicóptero. Primero hicimos una pasada, me acuerdo que primero se mandó un avión, hicieron una pasada por el avión y descubrieron hasta que encontraron el barco y encontraron a Bubi que estaba flotando en un barco, en una flota de emergencia, en una balsa de emergencia, y luego fueron con el helicóptero, pero me acuerdo que el helicóptero podía llegar, estar 5 minutos y si no lo encontraban volverse porque no tenía gasolina. Y lo encontraron, lo cogieron, lo trajeron y 5 o 6 días después con un remolcador se fue a buscar el barco. Bueno, pues mira, menos mal que al final no quedó en más. Bueno, y ya también yendo por partes, Marcos, y volviendo un poco a la noticia introductoria con la que introducíamos el episodio, que es la noticia de que el Dakar funcionará con coches de hidrógeno. Bueno, tú has sido una de esas personas que también desde hace tiempo ha intentado impulsar pues, este cambio en el Dakar. ¿Por qué el hidrógeno en el Dakar? ¿Qué le vemos para que sea más atractivo quizás que hacer el coche eléctrico, en el que también has participado, has estado en todo? A ver, es que en el Dakar, claro, yo en el Dakar lo conozco mucho, porque bueno, ahora contamos el proyecto, pero yo cuando vi esa noticia dije, me cago en su padre. Porque yo eso se lo propuse 5 años antes a los jefes del Dakar. Y me dijeron que bueno, que ni de coña. Y luego lo hacen. Bueno, sin más. La vida cambia, tío, y rectificar el desarrollo. Pero el caso es que en 2000, cuando ya no estaba en Fundación Hidrógeno, cuando estaba ya con mi empresa, con Kione, pues Acciona nos contrató a mi empresa ya, con mi socio, con Víctor Lobo, para hacerla. Porque querían hacer igual que hicieron el IMOCA, la primera vuelta al mundo sin escalas y sin emitir CO2, pues querían hacer el primer coche del Dakar sin emitir CO2, básicamente, esa era la consigna, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, claro, si tú te pones a pensar cómo es un Dakar es cada día 1000 kilómetros bueno, 1000 kilómetros, sí, cada día 800 kilómetros por dunas, los coches gastan 60 litros a los 100, tú calculas eso y dices, vale, gasolina, vale, fantástico, pero es que ¿cómo lo hacemos eléctrico? Tú lo calculas y coges un coche y le metes 100 kilovatios hora de baterías o 140 y difícilmente te superan los 250 kilómetros de autonomía. Ya. ¿Por qué? Porque subiendo una duna no se gasta lo mismo que por una autopista, se gasta 5 veces. Y por tanto la autonomía de un equivalente de un modelo eléctrico de la leche, que serán, no sé qué está el tope ahora, pero el Tesla más guay debe hacer 500 kilómetros, no sé, 600, no sé cuánto. Sí, es por ahí, 500 kilómetros creo. Pues serían unos 600 y pico kilómetros. Pues eso, subiendo dunas y en carrera, etcétera, y encima en todo terreno, en 4x4, que gasta más, son 200 kilómetros. Entonces, claro, cuando calculé eso, pues hablé con la gente del Dakar, había un equipo de gente de Dakar, y yo con mi socio éramos los encargados de diseñar el coche entero. Dijimos, a ver, es que esto con eléctrico pues es una locura, ¿no? Lo veíamos como muy... No es una tecnología, da igual el dinero, porque en este proyecto igual se gastaron 3 millones de euros por ese coche, ¿eh? El caso es que al final nosotros hicimos un diseño con Acciona, nosotros consensuado con Acciona para diseñarlo como hidrógeno. Porque lo que queríamos es que fuera hidrógeno y porque era lo que tenía sentido, porque con hidrógeno sí que es verdad que llenábamos el coche de botellas, pero le poníamos 2 pilitas de combustible de Hydrogenis de 30 kilovatios,
le poníamos, me acuerdo, pero 20 kilos de hidrógeno a bordo, lo cual es una barbaridad para un coche. El Toyota Mirai, este mítico, debe llevar 5, creo, por ahí. Sí, Pues eso, sí, 5,6. nosotros le poníamos 20 kilos de hidrógeno metidos en el coche a 350 bar para que fuera más fácil de recargar. Tened en cuenta que esto había que recargarlo en mitad del desierto, o sea, la movida era seria. Esto era, no solo era el coche, era hacer el coche, teníamos que hablar con el Linde para que llevara camiones en mitad del desierto durante 13 días que siguieran el Dakar. Bueno, era una fiesta guapa. ¿Pero qué pasó ahí? Lo que pasó es que, pues el Dakar, a ver, ten en cuenta también que este proyecto fue muy loco. Aquí ONE nos contrataron este proyecto en junio de 2014, me parece. Sí. Y el Dakar no, 2014. Y el Dakar empezaba el 1 de enero de 2015. Pues imagínate el tiempo que había para hacer el coche. Y claro, cuando se lo presentamos esto a la ASO es la agencia que organiza el Dakar y también el Tour de Francia y otras cosas, pues como que se acojonaron un poco, ¿no? Dijeron, a ver, en este plazo y tal, y nosotros tenemos mucho riesgo en el hidrógeno, no os podemos garantizar que os dejemos correr con un coche de hidrógeno en Dakar. Entonces, no dijeron que no, dijeron que no podían garantizar que nos dejaran correr, lo cual es como decir que no, porque Acciona no va a meter 4 millones de euros en un coche para que luego igual no pueda correr. Entonces ahí el proyecto a rápido y corriendo se tuvo que rehacer en eléctrico y fue una locura porque claro, el coche eléctrico pues tuvimos que hacer, mira, el coche llevaba a bordo, como era un coche, como el eléctrico no tenía sentido, lo que hicimos es un coche que llevaba a bordo 150 kWh de baterías, imagínate, igual pues, una tonelada de baterías o 2, me acuerdo, muchísimo, porque encima eran Thunder Sky, de estas que no pesan, porque en plazo solo conseguimos unas baterías de muy mala calidad. Y al final, esos 140 kWh se los pulía en 300 kilómetros y había que cambiarle las baterías 2 o 3 veces al día. Y por tanto, hicimos claro, es lo que... Vale, es lo que iba a preguntar yo. Hicimos 3 juegos de baterías. Llevaba 2 toneladas de baterías de coche a bordo. ¿Por qué? Porque claro, se hizo todo tan rápido que solo pudimos comprar baterías de estas prismáticas que pesan un huevo, que son de heavy duty, y diseñamos una batería muy rápido, un cajón de metal, bla, 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 o sea, una cosa que pesaba mucho todo. Y al final llevaba, pues eso, pues 140 kilovatios hora, igual una tonelada, 1,8 toneladas de baterías. Imagínate el peso, el ratio que sale, un peso potente. Claro, es que es lo que iba a preguntar yo. O sea, si ya es complicado llevar hidrógeno, no me quería imaginar una recarga rápida en el medio de la nada. Pero vale, lo que hiciste fue cambiar baterías. De hecho, recarga rápida es lo que luego se hizo en las siguientes ediciones, porque es lo que tenía sentido. Hicimos cambiar baterías porque la recarga rápida parecía imposible, ¿no? Pero luego, cambiar baterías era peor aún, porque 2 toneladas de baterías, cambiarlas en mitad del desierto, no te puedes imaginar lo que es eso. Con gruillas, con cosas, no sé qué. Y claro, llevábamos, es que no te lo imaginas, diseñé yo como unos cofres, como una batería con un BMS en la que iban todas las celdas, ahí prismáticas, tal, si quieres ya te mando una foto. Y claro, eran como unos cofres ahí de metal de media tonelada cada uno, y de esos hicimos 12. Y entonces, claro, 2 camiones de estos de Dakar, cada uno con 4 baterías y 4 en el coche, y vamos a la carrera a perseguir el coche y en marcha. Cada camión con un generador funcionando mientras ibas en marcha cargando las baterías. Imagínate la locura. Oye, ¿y qué tal el comportamiento de una batería en el Dakar con la temperatura? ¿Fue algún problema o aguantaron bien? No, porque no era un problema porque, claro, tú llevas 140 kilovatios de batería, pues les exiges muy poca potencia en proporción, para que me entiendas, ¿no? Bueno, pero vamos, que no tenía ningún sentido, que tenía que haber sido hidrógeno, porque, claro, con el hidrógeno habríamos vivido como Dios, o sea, recargar el coche en el campamento y goodbye, si el coche no se rompe, el coche estaba diseñado para que hiciera casi 1000 kilómetros, pero bueno, no nos dejaron. Y luego, años después, han decidido que en 2030 quieren que todos los coches sean de hidrógeno. ¿Por qué? Porque era lo lógico, básicamente. Bueno, Marcos, entonces, después de toda esta experiencia que has contado en el diseño del coche eléctrico en el Dakar y demás, ¿qué requerimientos y qué retos más importantes ves para garantizar que estos coches de hidrógeno funcionen con todas las garantías de éxito? Bueno, a ver, claro, mi experiencia, como ves, es muy en el mundo del hidrógeno, en el mundo de las pilas de combustible, integración en vehículos, lo cual es una experiencia rara, si os dais cuenta, porque no sé, supongo que habéis hablado con mucha gente de hidrógeno y casi todo el mundo del entorno hidrógeno es muy experto en electrolisis,
en cosas como fijas, ¿no? Supongo que no me equivoco si habéis hablado con poca gente que sepa de pilas de combustible y movilidad a nivel técnico. Y al final, yo creo que para que estos vehículos funcionen, pues, o sea, los vehículos funcionan y funcionan bien. Y yo ahora mismo, bueno, con toda esta experiencia, ahora ya no me dedico a la competición. Ahora me dedico a hacer esa consultoría y principalmente ahora, pues, lo que asesoro es a mucha gente que quiere hacer camiones, autobuses, a mucha gente ahora mismo en España que quiere hacer camiones, autobuses y que necesita, pues, gente con esa expertise de pilas de combustible, de haberlas tocado, de haberlas puesto y de haberlas roto incluso. Y entonces, ¿cuál es lo que hace falta? Pues lo que hace falta es bajar precios. Ahora mismo todo es muy caro. O sea, ahora mismo solo la pila de combustible que lleva un camión de carretera va a costar cerca de los mínimo cerca de 200.000 euros. Solo la pila de combustible. Eso puedes tener una caja en la puerta de tu casa, ¿sabes? Más la batería, solo en componentes te va a ser un camión de pila de combustible casi al $500.000 sin haberte puesto a diseñarlo, ¿sabes? Entonces, falta eso, falta bajar precios y los precios se bajan con economías de escala, porque también te digo que yo pues, recientemente, pues para algunos de los camiones que estoy diseñando, he hecho un portfolio de ofertas de pilas de combustible y he contactado pues, con 15 proveedores de pilas de combustible, o sea, con casi todos los grandes que conozcáis, y la mayor parte te dicen, este es el precio, y te dan precios de entre, pues, el más barato 1.000 y poco euros el kilovatio y el más caro 3.000. Pero todos te dicen que prevén que el precio les baje por 3 en 3 años o 4. Es decir, la industrialización empieza ahora y está empezando ahora, porque por 3 es una barbaridad de bajada de precio. Quiere decir que hasta ahora hacían pequeñas series, ¿sabes? O sea, el otro día me dijo uno de Plug Power que fabricaban 12.000 pilas al año ahora. ¿Cuánto? Y ese es, vamos, 12.000 pilas. Sí. Un pequeño apunte aquí, digo que, por ejemplo, los estudios a los que recurrimos muchas veces, lo que hacen es ya dar ese dato en función de, pues, oye, cuando se produzcan 100.000 unidades, cuando se produzcan 200.000 unidades, cuando se produzcan 500.000 unidades al año. Con lo cual, habrá una diferencia brutal. Sí, claro, es que 12.000 unidades. Y te hablo de Plug Power, mira, que dentro de, yo te diría que es de la más barata, Plug Power. A ver, la más barata son las grandes, siempre, porque son las que tienen ya un poco de economía de escala. Pues Ballard, Plug Power, no sé decirte, Hydrogenics, Cummins ahora, todas estas son ser las que llevan mejores precios, ¿no? Pero aún así, estas te dicen que van a bajar por 3, ¿sabes? Porque este produce 12.000, pero 12.000 sabe que no es nada, aún así. Pero es que otro de las que contactas, no sé, Proton Motors, por decir una que se me ocurra, pues seguramente esa gente fabricará no 12.000, es que igual fabrican 200 o 50 al año, ¿sabes? Entonces, claro, el cambio a industrializar es que es otro mundo. Ahora mismo son un laboratorio de investigación que hace alguna pila, básicamente. Y para estos vehículos, para estas aplicaciones, ¿cómo almacenas el hidrógeno para la pila de combustible? ¿En hidrógeno líquido, hidrógeno gaseoso? ¿A qué presión? En general. Sí, si nadie dice lo contrario, sí. Hidrógeno gaseoso a 350 bares. Eso es el estándar, lo que es cómodo de hacer, lo que es fácil de hacer, lo que hay mucha gente que que puede llegar a dominar la tecnología y ser proveedor del vehículo. Si vamos el salto a 700 bares, pues ya empezamos a tener que tener las hidrogeneras con precooling. Sabéis que la hidrogenera lleva un sistema de preenfriamiento del gas, porque, ¿cómo se llama el efecto? Sí, bueno, hay un efecto que no me acuerdo ahora del nombre. Joule Thomson. El Joule Thomson puede ser, sí, correcto. Por el cual el helio y el hidrógeno, cuando se expanden, se calientan y el resto de gases se enfrían. Entonces, esto es un problema porque cuando tú estás llenando un depósito de hidrógeno, lo que estás haciendo es expandirlo. Estás cogiendo un depósito muy grande a 400 bares y estás llenando uno que está a 0 y expandiéndolo y llenándolo, ¿no? Entonces, se calienta y eso es un problema. ¿Por qué es un problema eso? Pues es un problema bastante gordo porque los depósitos tanto los de 350 bares como los de 700 son de fibra de carbono, tipo 3 o tipo 4, básicamente todo lo estructural es fibra de carbono. Y fibra de carbono es una resina de un polímero mezclada con una fibra de carbono, y la resina de un polímero, como es un plástico, básicamente, a partir de 80-90 grados, olvídate de que mantenga sus propiedades mecánicas. Es decir, una botella de fibra de carbono, si la sometes a 200 grados, explota. No explota por sobrepresión, explota porque es un plástico, en el fondo, que pierde sus capacidades mecánicas. Entonces ahí está la problemática de los 700 bares. Que a 700 bares esa problemática ya se da con cierto riesgo y, por tanto, las hidrogeneras tienen que tener un chiller que enfría el hidrógeno para recargarlo, y eso hace que sea más complejo.
todo el sistema de hidrógeno a 700 bares es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque está mucho más lejos del estándar de gases. Los gases a presión se suelen suministrar a 200 bares. 350, pues es un poco más, es bastante más, pero es un poco más. Pero es que 700 está en otra escala del estado del arte de los gases. Entonces, y además, si lo miras con detalle, realmente una botella de hidrógeno a 700 bares y una botella de hidrógeno a 350 bares, a nivel kilogramos, prácticamente almacenan lo mismo. O sea, una botella que pesa 100 kilos almacena casi lo mismo. Tenga 300 bares o 700 bares. Lo que pasa es que la de 700 bares tiene mucho menos volumen. Entonces, claro, pues ¿en qué aplicaciones hace falta 700 bares? Principalmente en aquellas que es estrictamente necesario limitar el volumen. Muy estrictamente necesario, porque es muy complejo. O sea, tiene que estar muy justificado. Y esa aplicación solo es los coches, básicamente. Nadie se plantea, en general, hacer camiones de 700 bares. Se plantean hacer camiones con hidrógeno hasta líquido, pero no 700 bares, yo creo. No sé, no he visto, igual los hay, ¿eh? Sí. Entonces, no te saltes el líquido, Marcos. No te saltes el líquido porque yo soy muy fan y quiero que lo cubras. A ver, el líquido es una cosa que está muy por experimentar. ¿Por qué? Porque no hay casi líquido. No hay casi líquido. No hay casi aplicaciones de líquido. Si tú te pones a buscar camiones, me da igual el prototipo, que cualquier tipo de camión que veas, prototipo o en producción, semiproducción, todos son gas. Los coches también son todo gas. Líquido que yo conozca así medio serio, hubo el Hydrogen 7 en el año 2010 o 2008, que era un coche de hidrógeno líquido de combustión de BMW. ¿Qué pasa con el líquido? Pues lo que pasa con el líquido es que, bueno, es una tecnología aún más compleja, porque claro, es un líquido criogénico a menos 200 no sé cuántos grados. Y luego, pues bueno, y hay un tema de eficiencia. Licuar ese líquido, pues claro, al ser la temperatura tan baja, requiere de un montón de energía. Entonces, si el hidrógeno ya es una cadena de valor energético, un vector que peca por eficiencia, si le empiezas a sumar más ineficiencias, pues empezamos a cagarla. Tienen unas ventajas que yo recientemente estoy viendo y principalmente son, obviamente, que puedes almacenar mucho más en el vehículo, que como recarga es un líquido, es mucho más fácil, es un líquido, no hay presión. Y tiene otra ventaja y es que la logística a nivel de llevar hidrógeno a las hidrogeneras, claro, transportar hidrógeno gas es muy caro porque al final llevas un camión casi vacío. Poca densidad energética. Claro, entonces... Y pues caro yo por he los hablado... tanques, además, ¿eh? Que un tanque líquido es muchísimo más caro que un tanque a 700 bares o a 300 bares o a lo que quieras. El tanque sí, Una diferencia brutal. pero la logística del camión es más barata porque lleva mucha más cantidad. Entonces, Claro, yo he hablado últimamente con fabricantes como de estos que hablo últimamente, como te digo, como Black Power, el otro día me lo dijo seguramente Black Power, uno de estos, no me acuerdo cuál, me dijo que ellos habitualmente plantean la logística siempre con hidrógeno. Y plantean lo siguiente, te voy a dar aquí una cosa que igual no has pensado nunca, que es hidrogeneras a las que se les suministra con camiones hidrógeno líquido, pero que ellas convierten ese hidrógeno en gas y lo inyectan en los vehículos a 300 o 700 bares gas. Sí, porque lo que haces ahí es comprimir un líquido, claro. Te ahorras mucho en compresores. Eso y es. demás. Y sobre todo Incluso porque el lo que chiller haces que es decías antes. Eso es. Y porque lo que haces es transportar hidrógeno líquido hasta la hidrogenera, que es mucho más rentable. Sí. Entonces, yo no soy muy partidario del líquido porque las eficiencias son muy malas, pero está ahí y tiene unas ventajas claras el hidrógeno líquido y la densidad energética. O sea, quiero decir, los aviones de hidrógeno, si algún día los hay, serán de hidrógeno líquido quemado en turbina. Y si no, no lo sabrán. Por decir algún ejemplo de aplicación que va a ser de hidrógeno líquido o no va a ser. Porque de otra manera no lo harán. No, por peso, por volumen, no cabe. Vamos a tener que hacer un episodio especial centrado en el hidrógeno líquido, porque la verdad que ya no es solo lo que decías tú, la eficiencia, es que realmente, por ejemplo, la logística es mucho más fácil, es un hidrógeno que además tiene ciertas sinergias con otras logísticas de la cadena de el hidrógeno energía. líquido es bastante experto Juan. Sí, Juan Palencia, que vino aquí al podcast y es muy fan. Fue el que nos metió la semillita del hidrógeno líquido. Es que es fan. Hace meses. A ver, yo no digo que es fan, pero sobre todo es que sabe, que trabaja con hidrógeno líquido. Yo con el hidrógeno líquido no he trabajado más que teóricamente, nunca he diseñado nada de hidrógeno líquido. Pero Juan sí ha diseñado y hay poca gente que ha diseñado hidrógeno líquido, ¿eh? Bueno, y dejando un poco de lado esto de hidrógeno líquido, hidrógeno gaseoso, y volviendo al tema de las competiciones, que pocas veces tenemos la oportunidad de tener a alguien aquí que sepa tanto de competiciones,
¿Cómo ves las otras pruebas que hay como el Fórmula 1 o Le Mans para que se pasen al hidrógeno también? Bueno, a ver, aquí en competición, cuando hablamos de hidrógeno, pues hay dos vertientes, ¿no? Porque en competición sí podemos hablar de hidrógeno con pila de combustible, podemos hablar de hidrógeno combustión en motor. A nivel calle, yo no opino hidrógeno combustión en motor, vamos, yo os adelanto que yo creo que no va a haber nada. Pero en competición, donde, pues eso, los factores son otros, yo no pondría la mano en el fuego porque la Fórmula 1 no acabe siendo motores de combustión con hidrógeno líquido. Eso es una posibilidad bastante posible, bastante probable. Porque la otra opción es que vaya con e-fuels o con biocombustibles. Y todas esas opciones son como muy guarras. No sé si muy guarras, perdona que diga esta palabra, guarras así tan mezclado que no es muy definida. Este programa sale a las 12 de la noche, Marcos, pues puedes decir lo que quieras. Son como... No, pero que es poco definida guarras. No, guarras me refiero a que sí, que los biocombustibles en teoría no emiten CO2, pero luego rascas un poco y tienes que tener muchos condicionantes, porque no emiten CO2 y son ecológicos, sí no se talan bosques, sí son de segunda generación, sí se hace bien el cultivo, sí no consideras el uso de la tierra, es sí. Bueno, ¿sabes? que CO2 emiten y afectan a la calidad del aire. Otra cosa es que el ciclo sea neutral, pero emiten. Claro, pero claro, está ahí y la gente que está ahí pues va a estar respirándolo, eso es así. Como depende del ciclo y el ciclo es un ciclo muy complejo, pues es muy difícil. O sea, cuando digo guarro es que es muy complejo saber decir que realmente no está emitiendo. Y te la pueden meter por todos los lados, entonces, y la gente lo empieza a saber. Entonces, claro, decir biocombustible la gente ya no suena limpio. Es como, bueno, sí, has cogido, en lugar de diésel le echas biocombustible y haces lo mismo. Es la solución fácil, ¿no? Y Sí, los e-fuels, que los e-fuels son pues hidrógeno mezclado con CO2 y generando un combustible, que seguro que habéis oído de esto hablar. Pues bueno, 3/4 de lo mismo. No deja de ser coger un flujo de CO2 y mezclarlo con hidrógeno para hacer un combustible líquido. Sí que te dirán, bueno, pero cogemos CO2, tal, no sé qué. Sí, y la historia bonita es lo cogemos de la atmósfera y quitamos el CO2 de la atmósfera. Eso es cero rentable. La realidad es que para que ese proceso sea viable hace falta al lado otra planta que está quemando un combustible fósil y ese flujo de CO2 lo reaprovechas, con lo cual que ya empieza a ser un poco sucio, ¿sabes? Así. Y guarro, ¿sabes? Y la gente te dice, no, pero en el futuro lo captaremos del ambiente. Perdona, estamos en un cambio climático, pero la cantidad de CO2 que hay en el aire son ppm, no son porcentajes. Extraerlo no es fácil. Entonces, y que la captación del aire, o sea, eso yo ya no me preocuparía, porque realmente flujos de CO2 siempre va a haber, y cuando pensemos en la captura directa del aire, pues será a partir de 2050, ¿no? Sobre todo. Pero que realmente, o sea, pudiendo utilizar combustibles más limpios, si bien las baterías se desarrollan increíblemente o si bien es el hidrógeno, tampoco veo por qué hay que irse a esos casos, porque además van a ser más caros que el hidrógeno líquido, con lo cual entonces no creo que vaya a ser necesario. Dicho esta introducción tan larga, respondo a tu pregunta. Las competiciones como Le Mans ya la ha corrido un coche de hidrógeno, por cierto, Green GT, que yo hablé con ellos hace un tiempo, que ahora Green GT se llama, o como se llama, pero H24, es el H24. H24, esos han cambiado de nombre, sí, que son franceses, esta gente. Pero claro, la pregunta es, sí, hidrógeno en competiciones probablemente líquido, sí, porque en competiciones ya hablamos de densidad de energía. La pregunta es, ¿con pila de combustible o con motor de combustión? Y a eso yo no te sé responder, aunque apostaría que por motor de combustión. ¿Por qué? Pues porque la densidad energética del motor de combustión es mayor. Pero si tú quieres hacer un coche ligero y con un huevo de potencia, con pila de combustible está complicado. Tú hacer con Fórmula 1 de 1000 caballos con pila de combustible está muy complicado. Una pila de 1000 caballos pesa la hostia. Incluso pilas de alta temperatura, Marcos, que son las que se habla para temas de aviación y así también, tampoco lo ves factible. Me pillas un poco con pilas de temperatura, pero en general las pilas de temperatura son bastante estado del arte muy previo al de las PEM. Ya, o sea, todo lo que se ve en industrialización es PEM. Entonces, hablar de que vamos a poner pilas soft en un camión, en un Fórmula 1, me cuesta verlo. Las pilas soft son pilas de cerámica. O sea, eso no sé si aguanta las hostias. No. El otro día escuchaba yo también en un podcast de hidrógeno, también en inglés, Everything About Hydrogen, que es muy recomendable y lo recomendamos desde aquí. No me acuerdo de la empresa, pero eran PEM de alta temperatura, a 180 grados, y tenían ese mercado específico que era la aviación. No sé si en un futuro pudiera ir a estos coches de competición. Te voy a dar una primicia. Yo, la primera pila de combustible que toqué con mis manos y que usé en mi vida es una PEM de alta temperatura. ¿Sí? ¿Y rompió o...?
Y solo sé que la empresa se llama Ser Energy, que igual conocéis, es una empresa que hace pilas de alta temperatura y de... No, Ser Energy se llama la empresa. Es una empresa que es una spin-off del departamento donde yo estudiaba de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Y hace como pilas de combustible, lo podéis buscar, hace pilas de combustible pues eso, de alta temperatura y para metanol. Y algo debe pasar con la durabilidad porque no han llegado a triunfar y hace muchos años. Ya. En mi caso yo hice un proyecto de fin de carrera y la probé y sí, iba bien, era súper cómoda, era súper guay porque no hay que gestionarle el agua, porque el agua va en gas, es la leche. O sea, si funcionara es la leche, directamente. Las otras PEM se irían a la mierda. Pero no funciona, no parece que funcione. Y de hecho, si entras a la web de Sener y esta empresa, ahora solo venden ya metanol. Ya no venden esas, ¿sabes? Entonces... Ya. Entonces, y la densidad energética tampoco era muy superior, que yo recuerde. Lo que pasa es que una pila de alta temperatura PEM solo es el stack. Todo el balance de planta te lo ahorras. ¿Por qué? Pues porque no hay que controlar nada. Tú le soplas aire y ella funciona. No hay que controlar el agua, no hay que controlar nada. Entonces es muy agradecida. Es muy agradecida, sí, es muy fácil de usar. Pero yo creo que gasolina, creo que motores de combustión, hostia, igual que en los aviones, que es una aplicación muy intensiva, no va a haber pilas de combustible tampoco, porque están fuera en ratios de densidad de potencia. Creo que para hacer un Fórmula 1 y que la gente no diga, jo, pues vaya Fórmula 1, pues claro, ¿podría hacer un Fórmula 1 eléctrico? Sí, pero daría 3 vueltas, ¿sabes? Es que te voy a decir una cosa, porque de hecho te has adelantado a mi siguiente pregunta, Marcos. Me has robado el protagonismo. Pero claro, yo estaba, cuando preparábamos este episodio, se me dio por buscar qué había aportado la competición al mundo real. Y por ejemplo, la transmisión automática viene de la competición. La frenada regenerativa viene de la competición. Cuando salió el KERS, no sé si lo recordáis en la Fórmula 1, que después eso... El KERS era mecánico, ¿eh? El KERS original era mecánico. Ah, bueno, pues sí. Entonces igual me estoy confundiendo. Pero vamos, que la frenada regenerativa salió de la Fórmula 1 y pasó a la vida real, ¿no? A los coches que tenemos nosotros. Incluso después, bueno, pues mencionaba muchos temas de neumáticos, etcétera. Con lo cual, claro, pensar en traer el hidrógeno o las baterías. A mí, la verdad que nosotros cubrimos el hidrógeno porque es lo que sabemos, pero lo que sea mejor para todos, ¿no? Traerlo a la competición, que tienes 500 ingenieros que son de lo mejor del mundo trabajando día y noche para traer desarrollos, podría también acelerar mucho las cosas, ¿no? En el sector de la automoción. Podría ser, pero yo soy un poco crítico. Yo que he trabajado mucho en competición, tiendo más a pensar que eso de que la competición sirve mucho al I+D es un mito, ¿eh? Porque en realidad, claro, yo he trabajado en competición, pero es que los requerimientos en competición no tienen nada que ver con los de la vida real. Entonces, el hecho de que la competición aporte a la realidad a veces es pura casualidad, ¿no? Porque lo que hace falta para competición no tiene que ver con lo que hace falta para realidad. Pues claro, puede que en la competición de un futuro sean coches de hidrógeno líquido y combustión Fórmula 1. Es que eso no aportará casi nada a los coches de calle, porque los de calle ya te digo yo que no van a ser así. Y con pila de combustible, es que es complejo, porque sí, ojalá fueran de pila de combustible y se desarrollaran y tal, pero es complicado porque al final, ya te digo, los ratios de pila de combustible no dan. Tendría que mejorar por 2 o por 3 lo que pesa una pila de combustible. Y una batería, pues tendría que mejorar por 2 o por 3 la energía que almacena, ¿sabes? En un caso no daría para competición por cantidad de energía y en el otro por densidad de potencia, ¿sabes? Porque en el caso del hidrógeno, echas hidrógeno líquido en coche y energía te cabe toda la que quieras. Pero lo que pasa es que entonces la pila de combustible te va a limitar la potencia, no vas a poder poner 1000 caballos en ese coche. O sí vas a poder poner 1000 caballos porque lo puedes hibridar con una batería, pero 1000 caballos en la recta y una vuelta y la siguiente vuelta a 100 o 200 o 300, ¿sabes? A boxes. Entonces es complicado. Y de hecho la Fórmula 1 se resiste, si os dais cuenta. O sea, Fórmula E, no sé qué, el World Rally Carlos va a hacer híbridos, el Dakar anuncia hidrógeno, no sé, hay muchos anuncios. MotoGP, pues tiene la Moto E. ¿Y qué tiene el de Fórmula 1? No tiene nada, ni plan de nada, por lo menos público. ¿Por qué? Porque los ingenieros saben que no hay opción muy fácil, ¿sabes? Más allá de hidrógeno líquido o alguna cosa así, ¿sabes? La que también parte del espectáculo de la Fórmula 1 también está en eso, ¿no? En los motores ahí con los coches. Sí, pero ese espectáculo ya lo ha perdido, porque ahora los motores son ya medio híbridos, ya a la gente no le gusta el ruido que hacen ahora. La gente añora los V10 antiguos de Fórmula 1 ya. Entonces es complicado y la Fórmula 1, pues yo creo que de momento va a seguir siendo la reina con gasolina. Muy probablemente harán algún giro, o si no lo han hecho ya, que no me he enterado, hacia biodiesel o hostias así.
o a fuels o cosas así, pero es que eso no sé si va a ser duradero en el tiempo, que dentro de 10 años la Fórmula 1 exista y diga que va con biodiesel solo. Estará como muy alejada de la realidad diaria de los fabricantes, ¿sabes? Es complicado saber. Y la Fórmula E, pues, ¿se va a comer a la Fórmula 1? Pues rotundamente no, yo creo, porque no es lo mismo, joder. Al final la Fórmula 1 es la Fórmula 1 porque son los coches más rápidos del mundo. Sin paliativos, sin nada, son los coches más rápidos del mundo en pista. Y entonces, claro, un trofeo que bata, o sea, o una categoría que bata la Fórmula 1 tendrá que conseguir los coches más rápidos del mundo, ¿sabes? Con la tecnología que sea. Y la Fórmula E no logra eso, ¿sabes? Entonces, ahí está el dilema de por qué la Fórmula 1 no se está transformando y el resto sí. Porque el resto no son los coches más rápidos del mundo. El resto son competiciones con unos ciertos condicionantes que se pueden modificar un poco para que quepa otra tecnología. Pero es que los coches más rápidos del mundo no se pueden modificar un poco. Son los más rápidos del mundo o no lo son. Y ahí está el problema que tiene el señor Eccleston and Family. Justo. Bueno, Marcos, y a quien no te siga en LinkedIn, que tú eres muy aficionado a LinkedIn, se lo recomendamos totalmente porque haces unos análisis buenísimos de si es posible utilizar el hidrógeno en ciertos sectores, como en el de los tractores, el de los aviones, el de los barcos. Y ya relacionándolo un poco con el tema de los barcos, ¿te parece que el hidrógeno podría jugar un papel en el futuro en las embarcaciones de recreo o ves más potencial en las baterías? ¿Me preguntas por embarcaciones de recreo solo o me preguntas también por transporte marítimo industrial? Ya que estás por ambas. Empieza por embarcaciones de recreo es y que luego es ya... diferente, ¿eh? Es diferente Sí, sí. en perspectiva. Vale, en eléctrico, en barcos no tienen nada que hacer en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque la intensidad, o sea, un coche como el que tú y yo tenemos tiene 50 litros de gasolina y con eso ya nos da autonomía suficiente para una utilidad que nos sirva, ¿no? Pero cualquier barquito que veas por ahí, incluso una moto de agua, es que lleva cientos de litros, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? Que la intensidad de energía es brutal. Y si ya en eléctrico, digamos que pues para la utilidad que una persona normal necesita de un coche, el eléctrico está en el límite, o sea, la autonomía llega justita, haciendo las mejores baterías, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro, cuando pasamos a otro tipo de vehículo, que es el vehículo marítimo, que hablamos que la necesidad energética, haciendo esas, se ve claramente porque llevan muchísimo más combustible, pues no, con el eléctrico vas a conseguir unas capacidades completamente alejadas de la realidad que necesita cualquier barco, ¿sabes? Incluso una Zodiac. Tú puedes hacer una Zodiac de eléctrica, pero va a ser de juguete al lado de una Zodiac de gasolina, de gasoil, ¿sabes? O de gasolina. Entonces, en el mercado de marítimo lo que va a haber es o bien combustibles líquidos, se fue lo que hemos hablado, o bien hidrógeno con pila de combustible, en ese caso podría ser, porque sí, porque los barcos el peso no es un problema y la pila de combustible puede ir, y el problema solo es, y la potencia tampoco es un problema excesivo, si lo es, pero sobre todo el problema es que un barco, yo qué sé, una Zodiac de 300 caballos, por decirte algo, que es una Zodiac o una Gomoner normal o potentilla, comparada con un coche de 300 caballos, no sé qué coche tiene 300 caballos, un BMW 645i, 300 caballos. Claro, el BMW consume mucho menos que la Zodiac, pero muchísimo menos. ¿Por qué? Porque el BMW usa sus 300 caballos cuando le pegas un pisotón y haces el launch mode y no sé qué hostias. La Zodiac lo usa todo el rato. Los Zodiac tienen un acelerador que se queda fijo, los barcos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tienen que vencer todo el rato la fuerza hidrodinámica del agua. Desgastan un huevo. Entonces, tú le pones una pila a esa Zodiac de 300 kilovatios y es una pila que te cabe, pero claro, le tienes que poner un montón de hidrógeno y entonces puede ser viable. Pero es que a baterías le tendrías que poner, enterrarla en baterías y aún así no funcionaría. Y luego, Tontería, cuando ¿no? pasa... Sí, pues hundiría o tendría poca autonomía, una de las dos, depende de la cantidad de baterías que le pongas, ¿no? Igual que los aviones, o no volaría o tendría una autonomía mínima, ¿sabes? Cuando te hablan de aviones eléctricos, esos son todo falacias, son todo mentiras de humo. Nunca va a haber una aviación eléctrica tampoco como la que conocemos hoy, por lo menos. O sea, ¿que puede haber aviones eléctricos de 20 pasajeros que vayan de Madrid a Barcelona? Pues puede haberlo, pero eso es un avión de risa comparado con los que hay hoy en día. En náutica industrial, o sea, en grandes cargueros, ahí se está yendo a amoníaco. Marcos, Pues ahí...
vamos a tener que cortar ya Sí, porque llevamos aquí un rato. la reunión, llevamos aquí casi 2 horas hablando. Esto Javi ya me va a decir a mí que hoy edito. Vamos a hacer Hoy le toca editar a Bryce. Vas a hacer dos Hoy corto podcasts. yo. Dos Bueno, me podcasts. voy a bajar el portátil a la playa. Bueno, Marcos, pues entonces vamos cerrando ya. Muchísimas gracias de verdad por A haber hecho vosotros un por hueco. invitarme. Sabemos que hoy tenías muchas cosas que hacer, que tenías muchas ganas de salir. Para quien no lo sepa, el pobre Marcos salió hoy de una cuarentena de 10 días. Correcto, hoy vence mi confinamiento. Con PCR negativo, Pues, pero con confinamiento. De verdad, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento con nosotros y tu experiencia, que como decías, hay muy poca gente que la tenga. Un abrazo grande y disfruta de tu libertad. Bueno, chicos, pues un placer y enhorabuena por vuestro podcast. Y ya sabéis, a ver si hacemos proyectos juntos, que también vosotros os dedicáis a esto y vamos haciendo cositas. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Un abrazo. Venga, chicos, un abrazo. Bueno, pues aquí acaba el episodio de hoy, en el que ha sido un placer contar con Marcos Rupérez. Nos ha contado un poco de todo, ha enfocado a competición, pero al final hemos acabado hablando de muchos temas muy interesantes y ha sido un placer tenerle con nosotros. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. La verdad es que sí, un episodio intenso pero completo. Dadle a like y suscribiros para que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.